cantar de tu amor. En este día, dedicarte esta canción a ti con todo nuestro corazón. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió y ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió y ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida
Iglesia, muy buenos días, el Señor los bendiga. Le damos una vez más gracias a nuestro Padre Celestial por esta linda oportunidad que nos da el Señor, que a través de las redes sociales, a través de YouTube, de Facebook, podamos llegar a sus casas a través de este devocional diario que está realizando nuestra Iglesia Centro Cristiano Vida Nueva. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque ya vamos en el Salmo 119, amén. ¿Cuántos se alegran por ello? Durante estos meses de pandemia, mis hermanos, podemos tener un tiempo especial con el Señor, amén. Hoy yo quiero que ustedes empiecen desde ya a compartir el video, a saludarse entre ustedes mismos ahí, darse en el me gusta, saludar a sus hermanos, los que vean conectados, salúdelo para que él se dé cuenta que usted está pendiente de él, amén. Hoy yo quiero iniciar este Salmo 119 a partir del versículo 53. Yo quiero compartirles esta palabra porque ustedes saben que es el salmo más largo que tiene la Biblia, ¿sí? Que tiene el libro de los salmos, y es muy hermoso. Cuando lo leí me cautivó muchísimo porque habla demasiado de lo que es los mandamientos, de lo que es la ley de Dios. Y quiero empezar leyéndolo desde el versículo 53. Entonces acompáñenme ahí con su Biblia. Saque su Biblia aún en su celular, donde usted la tenga, mis hermanos, y vamos a empezar a leer, amén. Desde el versículo 53, Salmo 119, versículo 53, dice así el Señor en su palabra. Me corresponden como 3 porciones, y ya les voy a decir, vamos a leer desde el 53 hasta el 56, que es como la séptima porción de este libro. Dice así el Señor en su palabra, dice: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Amén. Saben, este capítulo, como les dije, es el más largo. Es un acróstico que el salmista, que dice que al parecer lo escribió el sacerdote Esdras, mis hermanos, y había un escritor que decía que lástima que a través de las traducciones de la Biblia de latín al español, al inglés, muchas versiones cambiaron este libro, ¿sí? Este capítulo, porque no se detalla, no se puede uno deleitar como se deleitaba los hebreos cuando la leían, los judíos cuando leían este salmo, ¿sí? Porque este salmo es un acróstico. Cada porción son 22 porciones, 22 partes, y cada una se hace referencia a una letra del alfabeto griego, y cada parte tiene 8 versículos. Ya pues los pastores el día anterior leyó una parte, yo voy a leí esa segunda parte de la séptima porción, amén. Y aquí hay algo que me llama muchísimo la atención, es en el versículo 53, que dice: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Saben, tremendo cuando una persona se aparta de las cosas de Dios, porque el Señor nos encontramos con algo sorprendente de cómo esa persona cambia rotundamente. Los que se apartan de Dios, mis hermanos, a los que se apartan de la ley de Dios, se vuelven como más difíciles de que nuevamente se les pueda compartir la palabra, porque se dice como vulgarmente, se vuelven ya como resabiados, ya no quieren saber más de la palabra, ya no quieren saber más del evangelio, ya no quieren saber nada de las cosas de Dios, y aún se vuelven hasta peores de lo que eran antes. Tremendo, ¿cierto? Por eso, mis hermanos, aquí el salmista dice: horror se apoderó de mí. ¿De quién? De los que se apartaron de la ley de Dios. Tremendo, ¿cierto? Y también hay un versículo que me encanta muchísimo, que dice en el 54: cánticos fueron para mí mis estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Amén. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, mis hermanos, donde estemos, tenemos que ser hombres y mujeres de bendición. Amén.
en su trabajo, en su empresa, en su negocio, en su casa. Aún los jóvenes que estudian en su colegio, en su universidad, tienen que ser hombres y mujeres de bendición, sin importar en el lugar que estén. Mis hermanos, la palabra, aquí el salmista nos enseña que fue de gran bendición la ley de Dios. ¿Por qué? Porque son personas que rectas. Amén, que donde nosotros estemos, donde estemos parados, mis hermanos, haya esa rectitud en nuestras vidas. Que demos buen testimonio, de que sepan de que somos cristianos y que somos diferentes a ellos. Y aquí el salmista dice, mis hermanos, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Él estaba en el extranjero, ¿sí? Él estaba cautivo, y aún así, mis hermanos, en el lugar donde él estaba fue bendecido por la mano de Dios. ¿Y él por qué? Porque cada día se acordaba de las bendiciones. Sí, se acordaba de los mandamientos, se acordaba que la palabra de Dios traía bendición sobre su vida. Amén. Así que usted y yo, mis hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres de testimonio. ¿Para qué? Porque si cumplimos los mandamientos, si cumplimos la ley de Dios, mis hermanos, seremos hombres y mujeres bendecidos. Amén. La octava porción también es una palabra muy hermosa, ¿sí? Dice en el versículo 57, dice, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte. Por tus justos juicios, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí en esta parte, en esta porción que hemos leído, que es la porción número 8, encontramos algo muy importante, muy hermoso, lo que el salmista dice de Dios. En el versículo 57 dice, mi porción es Jehová. Y saben, el mismo versículo en la traducción de lenguaje actual dice, Dios mío, tú eres todo lo que tengo, quiero obedecerte y agradarte. Amén. Saben, mis hermanos, cómo el salmista declaraba de esta forma de adoración a Dios, diciendo Señor Dios, tú eres mi todo. Amén. Ay, qué hermoso, ¿cierto? De cómo el salmista se llena su corazón, su alma, de una exaltación tan sobrenatural hacia Dios. De decir, Señor Dios, tú eres mi todo. Tú eres lo que yo tengo, lo que mi vida necesita. Y así el salmista lo declaraba. Y cada día él quería perseguir eso en su vida, de saber y reconocer que Dios era mi todo. Amén. Y el versículo 59, mis hermanos, dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Versículo 60 dice, me apresuré. Aquí hay dos palabras que quiero compartirles a ustedes, que dice una, considerar, ¿sí? Es examinar atentamente. Amén. Dice examinar atentamente mis caminos. ¿Para qué? Para poder cumplir los testimonios de Dios. Y el versículo 60 dice, me apresuré. Es apresurar a hacer algo de manera deprisa, de manera más rápido de lo que lo estaba haciendo anteriormente. ¿Y qué es eso? Mis hermanos, es en guardar los mandamientos de Dios. Son dos palabras bastante importantes para nuestra vida espiritual. Amén. Que es considerar cómo estoy yo, examinarme cómo estoy yo. ¿Para qué? Para poder cumplir los mandamientos de Dios. Si me falta, si me está sobrando algo, mis hermanos, quitarlo y siempre llevarlo al camino del que Dios tiene trazado para nuestras vidas. Y dice el Señor su palabra que nosotros no podemos mover ni a izquierda ni a derecha, sino que siempre andar por un camino de rectitud, un camino recto. Amén.
Por eso aquí el salmista nos lo declara y le dice al Señor: mire, consideré mis caminos, examiné mis caminos y sé que lo que me hace falta. Amén. Pero como yo ya sé que me hace falta, ahora mi propósito, ¿cuál es? Apresurar ese paso. ¿Para qué? Para poder cumplir los mandamientos de Dios. Y solamente usted, mis hermanos, y yo sabemos qué me hace falta a mí. Amén. ¿Qué me hace falta para cumplir los mandamientos? Pero hoy algo que es bastante importante es saber la palabra de Dios. Saber qué es lo que Dios me dice para mi vida, ¿sí? Por eso es que el Salmo 119 es hermoso, porque recalca, mis hermanos, es solamente los mandamientos de Dios. Amén. El salmista quiere que nosotros aprendamos a amar los mandamientos de Dios. Saber que a través de los mandamientos de Dios yo puedo guiar mi vida. Yo puedo exaltar a Dios a través de cumplir los mandamientos de Dios. Por eso aquí el salmista dice: me apresuré. Amén. Y tenemos que apresurarnos. Tenemos que afanarnos, mis hermanos, por cumplirlos. Amén. Por eso es que tenemos que examinarnos qué le falta a usted y qué me falta a mí, para poder ser personas rectas, para ser personas justas, para ser personas que verdaderamente seamos llamados hijos de Dios, verdaderamente cristianos. Amén. Por eso es necesario que usted y yo hoy podamos decirle al Señor: Dios, ayúdame a examinar mi camino, a examinar mi vida, y ayúdame también a apresurar mis pasos para poder cumplir los mandamientos. Amén. Entonces, versículo 63 dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Amén. Miren lo tremendo y lo hermoso de esta palabra. Dice: yo soy compañero de ¿quién? De todos los que temen tu nombre. Amén. De todos aquellos que cumplen los mandamientos de Dios, de todos aquellos que desean adorar a Dios. Y usted y yo, mis hermanos, tenemos que buscar esas personas. Usted y yo tenemos que acercarnos a aquellos, mis hermanos, que tienen ese fuego encendido, de cómo hablan de Dios, de cómo se expresan, cómo exaltan a Dios. Y es ahí donde usted tiene que meterse. Amén. Usted y yo tenemos que meternos con esas personas, mis hermanos, porque son ellas, y sí, son ellas, son las que nos pueden ayudar a edificar nuestra vida espiritual. Nos puede llenarnos más de gozo, más de alegría. Hay una hermanita que la queremos mucho, porque fue comandante nuestra en Exploradores del Rey. Y cada vez que la escucho y me llama o me escribe por WhatsApp, se llena uno de alegría, se llena uno de ese gozo de escucharla, porque de la forma que ella habla, de la forma como ella expresa, Dios le da a uno como ese gusto, porque son cada palabra que sale de su boca son palabras de bendición, palabras de exaltación hacia Dios, de ese gozo de poder sentir. Así es que, mis hermanos, aquí el salmista me dice, nos da un consejo: compañero soy yo. Amén. Y usted tiene que ser un compañero, usted tiene que ser una compañera de aquellas personas con las cuales agradan a Dios, exaltan a Dios. Amén. Entonces, esa es la porción del capítulo 219 de la porción octava. Bueno, y entramos a la novena parte, ¿sí? Del versículo 65 al versículo 72. Dice el Señor así, dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Amén. En esta porción
¿cuál es la palabra importante? Mis hermanos, es la bondad de Dios. Amén. ¿Cuántos creen, mis hermanos, que Dios es un Dios bondadoso? Todos, ¿cierto? Porque vemos que aún en medio de la aflicción, aún en medio de los problemas, Dios ha tenido compasión de nosotros, ha tenido misericordia. Y aquí lo declara el salmista, de que aún, mis hermanos, en los momentos difíciles que él estaba viviendo en su vida, pronto en su vida ministerial, como persona que estuvo en cautiverio, mis hermanos, muchos querían humillarlo, muchos querían estropearlo a él, pero siempre él reconoció en el versículo 65 que él dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová. Sí, bien que has hecho. Es un Dios bondadoso, mis hermanos, y que si estamos en estos momentos, en estas situaciones difíciles, en estos problemas, en las circunstancias en las que estamos viviendo, siempre tenemos que reconocer, mis hermanos, la bondad de Dios. Amén. Que Dios hasta aquí nos ha ayudado, que Dios hasta aquí nos ha bendecido, que Dios hasta aquí nos ha proveído lo que nosotros hemos anhelado. Amén. Entonces, por eso, mis hermanos, es bastante importante de cómo en el versículo 69 dice: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Amén. Que aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, el salmista quería ¿qué? Agradar a Dios. ¿Cómo? Guardando los mandamientos de Él. Amén. Por eso en esta palabra es importantísimo, mis hermanos, de que nosotros podamos reconocer la bondad de Dios, de poder decirle al Señor que aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, podamos adorarle, podamos exaltarle y podamos glorificar su nombre, porque eso es lo que Dios anhela. Que Dios no anhela de que siempre nos tiene que estar bendiciendo para poder nosotros agradarle, no. Es aún en medio de las dificultades, aún en medio de las situaciones, puedes decirle: Señor Dios, gracias, porque sé que tú hasta aquí nos has ayudado y nos has bendecido. Amén. Y en el y la 10ª parte que me corresponde, del versículo 73 hasta el 77, dice el Señor: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Amén. Qué hermoso, ¿cierto? Y en esta porción, mis hermanos, encontramos, mis hermanos, al Dios creador, al Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Versículo 73 dice: tus manos que me hicieron y me formaron. Qué hermoso, ¿cierto? Saber reconocer de que ese Dios tan grande, tan sobrenatural, tan poderoso, Rey del universo, nos creó. A usted y a mí, el Señor Dios Todopoderoso nos creó. Y en el capítulo 139, mis hermanos, de Salmos, hay una palabra que nos llama mucho la atención de lo que el mismo salmista decía. Versículo 15, Salmo 139, versículo 15, dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hermoso, ¿cierto? De cómo Dios, mis hermanos, nos ve. ¿Desde qué? Desde el embrión. Y da mucha tristeza a todas aquellas personas que están a favor, mis hermanos, del aborto, ¿sí? Creyendo, estaba escuchando a una persona bastante, pues creo que es temerosa de Dios, porque hablaba de la grandeza de Dios, de la forma, de cómo Dios nos formó, mis hermanos, y defendía al embrión, defendía al feto, defendía esas personas que son pro vida, que defienden, mis hermanos, que defienden todo lo que tiene que ver con la maternidad. Y decían que en México hay estados, mis hermanos, que ya
declararon exequible una ley que es hasta los 9 meses, ¿sí? Que ya puede la persona abortar aún llegando a los 9 meses. Y aún creo que aquí en Colombia vimos una situación de esas también, mis hermanos, de cómo estamos eliminando lo que Dios ha hecho, creyendo que nosotros somos sabios, creyendo que el hombre o la mujer que toma las decisiones es sabia. Y mis hermanos no ven lo terrible que es quitarle la vida a un bebé. Y lo más tremendo aquí que el salmista dice en el versículo 16: mi embrión vieron tus ojos. El embrión, algo pequeñito, mis hermanos, y ese Dios Todopoderoso nos vio. Amén. Por eso aquí en este salmo, en esta porción del Salmo 119, en el versículo 73 dice: tus manos me formaron. Amén. Ese es el Dios creador, ese es el Dios autor de nuestras vidas. Amén. Y en el versículo, vuelvo otra vez al 139, dice: en tu libro están escritas todas estas cosas, todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Dios ya tiene escrito un libro de usted y de mí, cosas grandes y maravillosas, llenas de bendiciones. Amén. Por eso, mis hermanos, quiero compartirle a ustedes para terminar, donde como una conclusión se puede decir de esta porción que hemos leído, de la porción de la parte 7, de la 8 a la 9, de la porción 10, es donde estemos, seremos bendición. Amén. De lo que habíamos leído en el versículo 53, de donde estemos, mis hermanos, seremos bendición. Como estemos, Él será mi todo. Amén. Si estamos bien, Él es mi todo. Si estamos regular, Él es mi todo. Si estamos mal, Él es mi todo. Dios es el todo nuestro. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer en esta hora de la mañana, que Dios es mi todo. Y termina: y como vivamos, Él es nuestro autor. Amén. Él es el autor de nuestra vida. Amén. Y podemos decirle en esta mañana: Señor Dios, guíanos, ¿sí? Sea nuestro entrenador. Estaba leyendo de lo que es un coach, ¿sí? Un coach es una persona encargada que entrena a X persona. Si es un jugador, si es un atleta, si es un actor, una actriz, si es un empresario, mis hermanos, esa persona entrena a ella ¿para qué? Para que cada día sea mejor, para que logre sus metas, sus propósitos. Y por eso hoy podemos decirle al Señor Dios: Señor, tú eres mi autor, tú eres mi entrenador, tú eres mi guía. ¿Para qué? Para poder lograr las grandes cosas. Amén. Entonces vamos a orar a nuestro Dios. Amén. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea todo lo que hemos leído en esta mañana, ¿sí? Que Él sea mi todo, que Él sea mi amparo, Él sea mi bendición y sea el autor de mi vida. Amén. El autor de mis hijos, el autor de mi casa, el autor de mi empleo, de mi negocio. Que sea el autor, el que me entrene, el que me capacite para ser cada día mejor. Y como decía el salmista, para que me enseñe sus mandamientos. Amén. Así que si queremos ser como este salmista, mis hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que sacar un espacio. No sé cómo vamos a hacer, mis hermanos. Muchas veces nos llenamos de cosas y no le damos espacio. Pero aquí el salmista nos reta, ¿sí? Nos reta ¿qué? A leer, a gustar, a deleitar la palabra de Dios. Y que a través de ella traerá la bendición que usted y yo necesitamos. Amén. Así que cierre sus ojos y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre que estás en los cielos, mi Dios Todopoderoso, en esta hora de la mañana, mi Señor amado, te damos las gracias, Dios, por esta porción de tu palabra que hemos leído en esta hora de la mañana, Señor Dios. Pedimos, Señor amado, que tú nos ayudes, Señor Dios de los santos cielos, a cumplir tus mandamientos, Señor. Como decía el salmista, Señor, ayúdenos a examinarnos a nosotros, a ver qué nos falta para cumplir la ley tuya, Señor. ¿Qué nos hace falta, Señor? Ayúdanos a examinarnos, Señor, para saber qué falencias tenemos, Señor Dios. Y Padre, también ayúdanos, mi Señor, a apresurarnos
a cumplirlas, Señor. Que no esperemos el día de mañana, que no esperemos otro día, Señor, para cumplir, Señor mío, tus mandamientos, lo que nos hace falta para ser hombres y mujeres justos, Dios de los santos cielos. Señor mío, ayúdanos, por favor, te lo ruego y te lo suplico en el nombre de mi Cristo Jesús, mi Padre Celestial y Dios de los santos cielos. También, Señor mío, queremos culminar esta oración pidiéndote, Padre, que seas tú, Señor mío, nuestro guía, mi Padre eterno. Tú nos formaste, mi Rey maravilloso. Tú nos creaste, Papito Dios, a tu imagen y semejanza, mi Padre Celestial. Y por ello, Papito Dios Santo, tú eres el dueño de nuestras vidas, Señor. Por eso te pedimos en esta mañana que tú nos guíes, Señor Dios de los santos cielos. Que tú seas nuestro entrenador, nuestro coach, mi querido Dios de los santos cielos, para poder, Señor mío, ser cada día mejores, Señor Dios, aquí en la tierra, Padre. Que muchas personas se den de cuenta, Dios, de que somos hombres y mujeres diferentes, mi Padre eterno. Yo te lo pido en el nombre de mi Cristo Jesús, Señor Dios. Gracias te damos, mi Rey hermoso, porque sé que tú obrarás, porque sé que tú te glorificarás de una manera sobrenatural, mi Señor Dios, en nuestras vidas, Padre, concediéndonos los deseos de nuestro corazón, mi Señor Dios de los santos cielos. Y Padre, siendo, Señor, hombres y mujeres benditos, Señor, hombres y mujeres llenos de la bendición tuya, Padre, que donde estemos parados, Señor Dios, donde nos estemos ubicados, Padre, seamos de bendición en esos lugares, Señor. Te lo pedimos en el nombre de mi Cristo Jesús, mi Padre eterno. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que, mis hermanos, aquí los dejo. El Señor me los bendiga. Le damos gracias a nuestro Padre eterno por este lindo momento que el Señor Dios nos ha dado. Amén. Así que el Señor me los bendiga y un fuerte abrazo.